Fernando Muñoz el día de hoy en el Jardín del Encino en el estado de Aguascalientes. Fer, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias. Me gustaría que nos platicaras acerca de lo que ha sido tu conversión, la experiencia que has tenido con Dios, con la Virgen, lo que en algún momento te cambió, te dio clic así de giro completo de tu vida. En mi vida. Bueno, pues, brevemente tengo que comentarte que yo pensaba, desde luego siempre he creído que Dios existe, pero yo creía que era un viejito que estaba allá arriba, muy lejos, y que es tan bueno que pues todo nos lo perdona, que efectivamente es así, ¿verdad? Pero pues yo tenía esa idea, yo pensaba que estaba en el cielo, muy lejos, y la realidad, la gran verdad es que Él está aquí, ¿verdad? Sí. Él está muy cerca de nosotros. De hablar de mi conversión, bueno, yo brevemente les comento que yo estaba muy lejos de los sacramentos, nací católico, ¿verdad? En mi primera comunión la hice cuando tenía como 5 o 6 años, y pasó algo muy especial para mí. Tanto pasó que yo pensé que nuestro Señor me quería para sacerdote, pero no fue así. Después de mi primera comunión me acerqué muy pocas veces en mi vida a los sacramentos, muy pocas veces en mi vida me confesé, y bueno, sin los sacramentos pues no tenemos defensa alguna, ¿verdad? Sin los sacramentos, sin oración, sin misa, pues estuve expuesto cada vez a las acciones del enemigo, y cada vez más lejos de la iglesia, cada vez más lejos de Dios, hasta que un sábado, hace ya como 12 años, estando solo en casa, nos acababan de regalar una imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe, que por cierto yo tenía que pasar todos los días donde estaba la Virgen de Guadalupe, pero no la veía, no soportaba verla, me volteaba. Y ahorita les platico por qué sucedía esto. Yo no podía ver un crucifijo, yo no podía entrar a misa. Yo me quedaba siempre afuera cuando mi familia me presionaba para ir a misa, porque iba a llegar tarde. Hacía que se bajaran, yo para buscar estacionamiento, y me quedaba siempre lo más lejos del altar posible. Hasta que entonces yo no podía ver una imagen de la Virgen de Guadalupe, no podía ver un crucifijo. Y un sábado, estando solo en casa, un sábado en la mañana, como a las 12 del mediodía, a lo mejor un poco antes, no puedo explicarlo, lo que sucedió, pero algo o alguien me llevó delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en cuanto estuve frente de ella, comprendí que ella era mi mamá, que me quería mucho y que yo le había hecho mucho daño, que le había herido mucho. Muchas veces le pedí perdón. Yo creo que por primera vez en mi vida le pedí perdón sinceramente, de corazón. Es muy fácil que la Virgen nos perdone. No puedo explicar cómo, pero yo supe que el momento en que ella me perdonó,
cuando supe que ella me perdonó y lo entendí, le pedí algo que yo no o lo comprendí hasta después de muchos años. Le pedí a la Virgen que le pidiera perdón a su hijo por mí. No entendí, de verdad que Dios me dio ese regalo de cómo hacerlo, es una inspiración ahí del Espíritu Santo, que ahora lo entiendo. En cuanto terminé de pedirle esto a la Virgen, caí de rodillas y comencé a llorar. Y así duré horas tirado sin poderme levantar. Y en esas horas pasaron muchas cosas. Yo sabía, como te platicaba, que Dios me quería para algo. Yo sí, pues tenía la certeza de siempre, desde chico, ¿verdad? Lo comenté desde el día de mi primera comunión. Pero yo pongo este ejemplo. Yo pongo el ejemplo de como si todos hemos visto programas en National Geographic, donde está una fiera, un león, persiguiendo a un ciervo, ¿verdad? Hacen su persecución, corren, se cansan, descansan un poco y continúan la persecución. Bueno, así es Dios. Dios nos persigue toda nuestra vida. ¿Sí? Y yo siempre le corrí y le huí. Hasta el momento que tuve este encuentro por medio de la Virgen, yo le dije, bueno, yo sé que me has perseguido toda mi vida. Yo no sé qué puedo hacer para ti. Oh, querido tu mamá, yo querido a ti mucho. He dañado todo lo que toco, lo daño. He dañado a mi familia, he dañado a tanto y a tantas personas que yo no sé para qué te puedo servir. No estudié nada, no soy inteligente, no tengo carrera, no tengo preparación, no tengo nada. Yo no sé para qué te puedo servir. Pero desde este momento voy a hacer todo lo que tú quieras. Y así pasaron horas, se hizo de noche, era como a esta hora más o menos, un poquito más tarde. Me levanté y en cuanto me levanté, yo ya era otro. Te pongo un ejemplo. Dios me dio la gracia, sin merecerla, ¿verdad? De que en cuanto me levanto, el solo hecho de pensar en alcohol, y una sola cosa estoy platicándole, el solo hecho de pensar en alcohol me daba asco, repugnancia, que continúa hasta el día de hoy, que ya ha pasado algunos años. Eso es lo que Dios me cambió, no me costó trabajo, nada, eso y otras cosas. Desde luego, al día siguiente, lo primero que hice es ir a confesarme. Tenía años y años de no confesarme. Yo quería que amaneciera al día siguiente para correr a un sacerdote porque no soportaba. Yo tenía que ir a confesarme. Ese domingo fui, confesé, ¿verdad? Y a partir de entonces, yo todos los días ya lo había prometido a Dios, a ver, yo voy a hacer todo lo que tú quieras. ¿Sí? Y yo no entendí, yo le decía, bueno, yo no sé qué puedo hacer para ti, o sea, yo no sé nada, no tengo preparación, nada. ¿Sí? Y entonces, todos los días me levantaba en la mañana y le decía, a ver, pues aquí estoy, muéstrame qué quieres que haga, ¿verdad? Y así transcurrieron algunos meses hasta que un día, en la mañana, me iba a trabajar. Y bueno, desde luego yo no podía dejar de ver los canales católicos de María Visión, de WTN, y estando viendo María Visión, ya me tocó ver lo último de una entrevista y vi a un padre argentino que se llama Patricio Hilleman, hablando de las capillas de oración perpetua. Y yo me llamó la atención y dije, ¿qué es eso?
Y al final salió un número en la pantalla, pues para las personas que estuvieran interesadas sí, de esto, pues que se comunicaran ese número. Yo lo anoté, ¿verdad? Esperé que pasara 1 hora, 2 horas. Hablo por teléfono. Me contestó una misionera, Lucy, y le digo, a ver, pues soy fulanito de tal, estoy hablando de Aguascalientes. ¿Qué se tiene que hacer para que se abra una capilla de adoración perpetua en Aguascalientes? Y me dice, mira, pues bueno, primero se necesita que un párroco que quiera acepte abrir una capilla de adoración perpetua. Y ella me decía de párroco y de parroquias. Yo decía, a ver, ¿cómo? ¿Parroquia? ¿Cómo es eso? Me dice, sí. Es que donde tú vives perteneces a una parroquia. Yo pensaba que todos los templos eran iguales. Yo también. Yo no sabía que había parroquias, ni capellanías. Entonces, me dice, mira, pues pregunta dónde está la parroquia de tu lugar donde vives. Y si quieres, ya cuando estés ahí, llega con el párroco, platícale de las capillas y me lo pasas. Porque bueno, yo creo que me vio muy ignorante, ¿verdad? No, entonces me dice, ¿me lo pasas? Pues bueno, esperé a que llegara mi esposa y le dije, oye, ¿dónde hay una parroquia? Y me dice, pues aquí, a 2, 3 cuadras. Entonces comencé a buscar padres, sacerdotes, que yo pensé que siempre estaban ahí disponibles, ¿eh? Yo llegaba y pensaba que a cualquier hora me iban a atender, y no es así. No, iban a estar esperando. Iban a estar esperándome. Entonces comencé a visitar párrocos, a pedirles que abrieran capillas de adoración perpetua, algo que yo no sabía qué era ni entendía. Nunca lo había hecho, no sabía qué era. Pero para mi sorpresa, el primer padre que me entrevisté, padre Javier Cruz, recuerdo muy bien que bueno, paso con él, le empiezo a hablar de las capillas de adoración perpetua y me deja hablar y me dice, bueno, ¿y tú quién eres? Pues nunca me había visto. Le dije, no, padre, pues yo vivo aquí a unas cuadras de su templo. Y empiezo a hablar, y el padre, tiene los ojos pequeños, y yo veía como los ojos se le abrían, ¿verdad? Y para mi sorpresa me dice, bueno, pues déjame pensarlo, vente 15 días. Yo estaba contando los días que llegaron los 15 días. Llega a los 15 días, lo busco y me dice, bueno, pues ya lo pensé, vente en otros 15 días, voy a platicar con el consejo. Otros 15 días. Hasta que se llegan los otros 15 días y me dice, bueno, está bien, ven. Y me llevó al lugar donde se iba a abrir la primera capilla de adoración perpetua aquí en la diócesis. ¿En qué lugar es? La primera capilla que se dio, sí, la primera parroquia que dio, sí, y que el padre dijo sí, fue el padre Javier Cruz, que estaba de párroco en Jardines de la Asunción, en Nuestra Señora de la Asunción. Pero la primera capilla que se abrió por agenda fue la capilla donde está la capilla del pueblito, en San Marcos. Sí. Esa fue la primera que se abrió. Y la segunda que se abrió fue en Jardines. Esas fueron las 2 primeras capillas que se abrieron. Y bueno, yo le pedí a Dios que yo iba a hacer todo lo que él quisiera. La divina voluntad. Sí. Y bueno, entonces yo sorprendido, porque llegaba con los sacerdotes, como te platicaba, y algunos lloraban al escucharme. Yo decía, pues, ¿cómo puedo yo, ignorante, que no sé nada,
¿cómo puedo hacer cómo puede suceder que un sacerdote llore? Ahora lo entiendo, ¿verdad? Ahora entiendo que la que abre capillas de adoración perpetua y abre las puertas es la Virgen. Claro. Entonces ella era la que tocaba el corazón de los sacerdotes y lo sigue tocando. Brevemente antes de empezar a grabar, comentabas que la Virgen, que Dios me iba a dar un regalo por una oración que hicimos. Sí. Y bueno, pues ese regalo me lo dio, yo creo que adelantado, porque el día de ayer a estas horas recibí la noticia de que en Zacatecas se va a abrir la segunda capilla de oración perpetua. Algo que se ha luchado años para que se dé. Entonces para mí esto fue un regalo, todo el día de hoy estuve feliz, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Feliz como hace mucho no estaba. Es que pareciese que es algo sencillo, pero ustedes no tienen idea la cantidad de trabas que a veces se ponen por parte de la otra parte. Hasta para venir a grabar, por ejemplo, este programa, aquí está con nosotros Yadi. ¿Cuánto batallamos, verdad? De que la semana pasada no, y que se pospone, y bueno, dijimos, bueno, ya, hay que hacerlo ya. Igual, o sea, es una lucha y es una lucha grande, y sobre todo lo que representa abrir una capilla de adoración. Sí, bueno, yo les comento, nosotros los católicos sabemos y creemos, de hecho es un dogma de fe, de que Dios está presente en la Eucaristía, es un dogma de fe. Digo, ya si un católico no cree eso, no, pues entonces no es católico. Entonces, ¿qué verdad? Es caótico. Bueno, tenemos la fe, creemos. Sí. Y yo te comentaba hace un momento palabras de Gandhi, ¿verdad? Sí. Que él decía, yo no entiendo a los católicos. Ellos dicen que Dios está en la Eucaristía, pero yo veo los sagrarios solos. Si yo supiera que Dios está en un lado, yo estaría ahí. Todo el tiempo lleno de gente. Así es. Y bueno, se comenzaron a abrir capillas de oración perpetua en la diócesis. Comencé por primera vez, se abría la segunda capillita, y comencé en adoración, que tengo ya 12 años, ya voy para 12 años. Continúan las capillas abriéndose. No es mi apostolado. ¿No es un apostolado que adoptaste a hacer esto? Sí, pero no es lo único. Pero te da lo que te da el corazón, ¿no? De Sí. que dices, aquí insistir. Mira, por cierto, voy a platicar algo que acaba de suceder en Aguascalientes la semana pasada, o antepasada, hace 10 días, donde hubo una explosión de una pipa que chocó con el tren. Ahora se le está llamando, he escuchado que se menciona que le están llamando el milagro de la México, una colonia México. Y yo le platicaba al padre, un padre que te platico, que me dio la noticia de que se iba a abrir precisamente el 12 de diciembre otra capilla en Zacatecas. Y yo le platicaba esto, le decía, padre, fíjese que pues sí, se está mencionando que es el milagro de la México. Pero yo tengo una teoría. ¿Cuál es? Es que muy cerquita de ahí, y quiero investigar la distancia, está la capilla de oración perpetua abierta 24 horas. Sí. Y en este accidente se comenta que fueron 135 casas dañadas, unas quemadas totalmente, pero solo una herido. Y es algo sorprendente, ¿verdad? Y lo que mi corazón tiene la certeza es que, pues, ¿cómo no va a ser así? Estamos muy cobijados. Claro. Estamos muy cobijados. De hecho, yo he tenido
pláticas de amigos cercanos que me dicen, no, algo nos están ocultando, no puede ser que no haya ningún muerto. O sea, no, ¿cómo que el de la pipa se salvó? No, ¿cómo que? O sea, nadie se explica. Sin embargo, recordemos que también México tembló, y tembló con una magnitud hace poquito y que fue cobijado en México. Bueno, hubo 2 heridos, entiendo yo, pero para la magnitud, la Virgencita ahí nos cubrió, y es el resultado, es el fruto de los que están reparando, porque hay gente reparando. Aunque no sepamos, pero ahorita hay gente reparando, y a lo mejor no hay la cantidad de gente que quisiéramos, pero yo creo que como Dios nos quiere tanto, yo creo que a Él le basta con que, no exageraría si te dijera, con que una persona estuviera rezando para reparar todo México, porque Él valora tanto las pequeñas obras de amor que podemos hacer para Él. Nada más ir, y yo creo que hasta presentarte al Santísimo, llegar y aventarle un beso, adiós, te dedico mi día, bye. Yo creo que ese le haces el día a Jesús. No necesitamos también ser, bueno, dentro de mi forma de tratar con Diosito es muy poco convencional. Ya me lo ha comentado, me dices que como que dices, es que tu forma de estar con Dios es rara. Pero bueno, yo así lo entiendo, ¿no? Sabes que tengo que trabajar y que mi trabajo te lo ofrezco, y sabes que algún fruto va a ser para lo que tú me digas que haga, pero ¿por qué no llegar y de repente, sabes qué? Como le hacemos a la mamá, al papá, bye mamá, te quiero, le hiciste el día a la mamá, le hiciste el día al papá, porque tuvo un instante de decir, se acordó de mí, sabe que aquí estoy y me quiere, ¿no? Claro, es el mejor lugar del mundo. No hay un lugar mejor que estar delante de estar donde está nuestro Señor. Claro. Entonces, nadie puede ganarle a Dios en generosidad. Nadie puede ser más generoso que Dios. Entonces, si tú eres un poquito generoso con Dios, Él siempre paga el 100 por 1. Sí. Desde luego, nos va a pagar el 100 por 1 en el cielo. Pero también sí. Hay una manera de entender el por qué, bueno, un papá siempre quiere darle a sus hijos, y todo lo que tiene se los da, y es literal lo que hace Dios. Todo lo que Él tiene nos lo da. Sí. Él lo único que quiere es nuestro bien, pero sabe que nuestro bien es Él. Entonces, a veces, Él, conociendo lo que necesita mi corazón, ¿verdad? Nos da lo que nuestro corazón necesita. ¿Sí? Es algo que comento mucho. Siempre han existido ricos y pobres, siempre, y están los planes de Dios para nuestra salvación. Los ricos se salvan por los pobres, y los pobres se salvan por los ricos. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es esto? Sí, los ricos se salvan por los pobres. La fe de los pobres es más grande que la fe del rico. ¿Por qué? Porque el pobre, si su niño o su niña enferma, no sabe cómo va, no tiene los medios para atenderla. ¿Cómo va a solventar esa situación? Inclusive muchas veces no sabe qué es lo que, si va a tener para comer al día siguiente o la semana siguiente o el mes siguiente. Y entonces, como no tiene amigos ricos, como no tiene los medios, entonces recurre a Dios. Y entonces Dios siempre les manda, siempre provee. Y al hacer esto, la fe del pobre crece. La fe del pobre crece. Porque necesita más de. ¿Cómo se salva un rico? ¿Por qué se salva un rico? Porque nuestro Señor dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Sí. Mas sin embargo, los ricos se salvan. Y nuestro Señor continúa porque no se quedó ahí.
Él siguió y continuó y dijo, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Pero para mi padre nada es imposible. Entonces, es donde entra también la misericordia del rico, o sea, de ponerse en los zapatos. Le diste al clavo. Dios usa a los pobres para el bien del rico. ¿Sí? Los pobres generalmente sufren más que el rico. Físicamente su trabajo es mucho más agotador que el del rico. ¿Sí? Pero usa a los pobres para que los ricos, para el bien de los ricos. Entonces, Dios suscita el momento en que un rico se encuentre con un pobre, conozca su situación, se conmueva y haga un acto de amor. ¿Sí? Y recordemos que se nos va a juzgar en estos actos de amor. Entonces, ese acto de amor que puede hacer un rico al conmoverle la situación dramática de un pobre, le beneficia. ¿Beneficia al pobre? Sí. Dios por medio del rico le hace llegar al pobre, ¿sí? Y lo beneficia y beneficia al rico. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve, pero para mi padre no es posible. Entonces, está dentro de los planes para la salvación del hombre, está esta situación. A veces Dios no nos manda, ¿sí? Y pareciera que nos aprieta, ¿verdad? Pero al hacer esto, suscita continuamente nuestra fe. El rico sabe literalmente que si tiene un plato de comida en su mesa, es por Dios. Y a veces el rico no lo ve así. El rico piensa o pensamos que no lo merecemos porque trabajamos mucho, porque nos preparamos, ¿verdad? Y no es así, es Dios el proveedor de todas las cosas. Pero bueno, entonces yo te estaba platicando de mi conversión. Sí. ¿Sí? Pero es interesante este tema, claro, ¿sabes? Claro. Y de que la importancia de que se logró una segunda capilla de adoración en Zacatecas, porque tú sabes que ahorita Zacatecas es un estado súper necesitado de la presencia de Dios. Les voy a dar este testimonio. Miren, las capillas de adoración perpetua se empezaron a abrir aquí en Aguascalientes, cuando estábamos viviendo algo que nunca habíamos vivido. Empezó violencia, empezó, recordemos que fue el momento en que los ricos se fueron, los secuestros del país, por miedo a los que los secuestraron, había balaceras todas las semanas. ¿Sí? En ese momento estábamos viviendo esto, y entonces a mí me tocaba ir a invitar a los padres a cambiar en capillas, y había unos temas muy complicados, ¿verdad? Porque algunos con justa razón me decían, bueno, ¿quién va a salir en la madrugada para con la situación que se está viviendo en Aguascalientes? Y siempre hay un temor, ¿verdad?, en esa situación. Se empezaron a abrir capillas de adoración perpetua aquí en la diócesis. Y la violencia bajó. Hasta la fecha. Violencia y todo lo que está pasando en el país ya sobrepasó lo humano. Sí. O sea, Dios es el único que puede detener esto. Y para que Dios lo detenga, se necesita que sus hijos regresen a Él. ¿Sí? Entonces, continúa todavía la promoción de las capillas de adoración perpetua. No como quisiera yo quisiera que se abrieran más rápidamente. Pero te quiero platicar algo. A la semana siguiente de mi conversión, desde luego yo andaba como volando, como si me pisara como volando, sintiendo un amor infinito, sí. Un amor que no se puede describir, que está en todas las cosas.
que está en las personas, ¿verdad? Sentí un amor en esas horas que estuve tirado, un amor inmenso. Dios me dio el regalo de sentir cómo Él me ama, cómo nos ama, cómo ama a los hombres. Y es algo impactante, absoluto, total, que cambia la vida. Sí. Sí. Entonces, a la semana de esto, providencialmente, llega a nuestra casa, sin que nosotros la hayamos pedido, una imagen chiquita de la Virgen de Guadalupe, peregrina, chiquita, como un retablo pequeñito. Y en ese retablo venía un rosario. Desde luego llega la imagen y vi el rosario. Yo nunca había rezado el rosario en mi vida. Entonces, yo esperaba que llegara el momento, ¿verdad?, de que se reuniera la familia para por primera vez rezar el rosario. Y esa primera vez que se rezó el rosario en mi casa, jamás la voy a olvidar. Y te voy a platicar cómo. Estábamos sentados, mi hijo, mi esposa y yo. Mi esposa a la derecha, a mi derecha. Y recuerdo, como si fuera ahorita, porque fue más o menos como estas horas, cuando escuché y vi que de la boca de mi esposa salía: Dios te salve María, llena eres de gracia. Vi su boca, vi cómo movía, y empecé a sentir otra vez ese amor infinito. Que dije, ¿qué es esto? Esto es puro amor. Exacto. Y desde ese momento no dejo de rezar el rosario. Día y Dios. Y yo brevemente platicábamos, antes de grabar, de empezar a grabar, platicábamos sobre el rosario. El rosario efectivamente es el arma más poderosa contra el mal. Hay algunas maneras de rezar el rosario, ¿verdad? Yo puedo rezar el rosario mentalmente. Me va a costar mucho trabajo. Mi mente va a divagar. Se me podrá olvidar. Mira, esto de olvidar. Acabamos sobre el rosario. El rosario efectivamente es el arma más poderosa contra el mal. Hay algunas maneras de rezar el rosario, ¿verdad? Yo puedo rezar el rosario mentalmente. Me va a costar mucho trabajo. Mi mente va a divagar. Se me podrá olvidar. Mira, esto de olvidar. Antes de mi conversión, yo quería rezar en las noches. Mis papás siempre en las noches antes de acostarnos, nos hacían que rezáramos un Padre Nuestro y 3 Aves Marías. Y lo hice de niño, pero lo dejé de hacer. Antes de mi conversión, yo quería rezar y no podía. Se me olvidaba. No sabía cómo iba un Padre Nuestro. No sabía, quería rezar un Ave María y no podía. No me acordaba. ¿Sí? Bueno. Y ahorita te lo platico por lo que te voy a platicar. Bueno, entonces, el rosario lo podemos rezar mentalmente, pero yo les garantizo que a su lado va a haber un demonio, haciéndoles imposible y difícil el corazón. Pero tenemos que entender que los demonios existen, no los vemos, pero existen. Ellos no tienen la capacidad, porque Dios, la capacidad que tienen es porque Dios se las dio, y ellos no pueden saber lo que yo pienso, pero escuchan. Y no pueden escuchar. El Dios te salva, corren, huyen, y mientras más se reza, aunque sea en voz bajita, ellos corren más. Prefieren estar en lo más profundo del infierno que escuchar
un Salve María. Entonces, es una invitación para que se rece el rosario en las casas, en familia, en voz alta, en mi casa, en tu casa. Gracias. Comenzamos a rezar el rosario y los pleitos de 12 años se empezaron a hacer cada vez más distantes. Y más distantes y más distantes. Ahora seguimos rezando el rosario y seguimos teniendo diferencias, pero son diferencias. Ya no hay discusión. Ya no son los pleitazos que teníamos, ¿sí? Y ahora resulta que nos podemos tener una diferencia y nos molestamos ahorita y al ratito se nos olvidó. Y yo no sabía ni por qué, ni entendía por qué, porque antes yo no olvidaba y cada vez olvidaba menos, ¿sí? Y es muy común en nosotros acordarnos, es que ¿te acuerdas hace lo que me dijiste, lo que me hiciste? Y ¿verdad? eso está viviéndolo continuamente. Así es. Y es, nunca sana. Entonces, el que reza el rosario, la familia que reza el rosario en casa, lo primero que llega es la paz. Y después, el amor. Entonces, bueno, hay mucho por hablar del rosario, muchísimo. No tenemos tiempo para hablar más del Después, rosario. adelante hacemos Después, si otro. Dios quiere, platicaremos un poquito más. Pero esta es una invitación para todos nosotros, ¿verdad? El rosario tiene sus promesas, ¿verdad? Como la oración que rezamos al principio. Una de las promesas del rosario, lo que promete la Virgen, es que una promesa tremenda, tremenda para nuestro bien. Sí. Dice, a los que promuevan mi Santo Rosario, a los que rezan el rosario, dice, yo los libraré del purgatorio y gozarán pronto de la gloria del cielo. Fíjate qué promesa, Gracias. porque para yo poder ir al cielo no es fácil. No. Pensamos que es fácil, pero no es fácil. Digo, si vemos la vida de los santos, ¿verdad? De todas las penurias y los sufrimientos que pasaron, ¿verdad? Y entender que Dios nos ama, pero que para llegar al cielo tenemos que sufrir. Y entender lo que el pecado nos causa y nos daña a nosotros y daña a los demás, y que todo pecado necesita una reparación. Sí. Yo pongo un ejemplo para comprender lo que es el pecado. Es como si tú me invitas a tu casa, ¿verdad? Y yo por algún motivo pierdo el control o lo que sea y te rompo, no sé, un adorno, una ventana, un vidrio, una puerta. Pero luego recapacito y te digo, oye, Rocío, perdóname, discúlpame, o sea, no supe lo que estaba haciendo, perdóname. Seguramente me vas a perdonar. Pero también me vas a decir, pues sí está bien, sí te perdono, pero ¿y mi puerta? Ay, pues para que no se me ocurra, ¿quién me va a reparar mi puerta? Exacto. Entonces, nuestro pecado me daña a mí y daña a los demás. Pero ese pecado requiere reparación, ¿sí? Y a mí no me alcanza mi vida para reparar todo el daño que sigo haciendo. No me alcanza. Entonces, la promesa que nos hace la Virgen a los que rezamos el rosario y que propaguemos el rosario es muy grande, porque nos dice, yo los libraré del purgatorio. Y no nos dice que nos va a llevar inmediatamente al cielo, porque dice, y gozarán pronto de la gloria del cielo. Entonces, es fácil dependiendo. Si podemos resumir lo que estamos viviendo en muy poquitas palabras. Cuando el hombre no puede vivir sin Dios. Cuando el hombre vive sin Dios se destruye. Y es lo que está sucediendo. Hemos echado a Dios de nuestra vida, lo hemos echado de la sociedad, lo hemos echado de los colegios, de los trabajos. El hombre no puede vivir sin Dios. No. La fe es algo muy triste porque la fe se está perdiendo.
¿verdad? Cada día las personas, los laicos, acudimos menos a misa, ¿verdad? Eso es un hecho, es una triste realidad, pero es el momento de regresar. Como lo comentábamos, esta sobrepasó ya los límites, se salió de las manos, ¿verdad?, del hombre, todo esto. Y si no regresamos a Dios, pues nos vamos a destruir. Ahí y qué triste, o sea, qué triste que no le demos la importancia a lo que es la voluntad de Dios. O sea, nosotros estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios y nada más. Así es. Sí. Bueno, hay mucho que platicar. Podríamos continuar en otro momento, porque bueno, hay temas que vamos a ir poco a poco desmenuzando, y ojalá que contemos con una siguiente plática o charla contigo. Sí, para mí es un gusto Muchísimo tu tiempo. Y nada más quisiera decirte, después de toda esta conversión que viviste, después de sentir el gran amor de Jesús hacia ti, y que te permitiera conocerlo, ¿qué les puedes decir a todos los que ahorita nos están escuchando? ¿Qué nos puedes compartir de este momento como una conclusión última? Como para poder yo o quien nos esté escuchando pedirle a Él que nos permita siempre estar que no nos soltemos, porque Él no nos suelta, ¿verdad? Nosotros somos los que le damos la vuelta así al cuadro de la Virgen. Ay, sí, nosotros somos los que pasamos por la iglesia y no, mañana, pasado y nunca, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros estamos en este mundo, tenemos problemas, días malos, días muy malos, conflictos de todo tipo, económicos, morales. Estamos en esta tierra porque es una prueba, ¿sí? Estamos en un destierro y tenemos que entender que el único que puede solucionar mis problemas, cambiar mi vida. Desde mi conversión marcó un cambio para mí, pero también para mi familia. Y yo siempre comento que Dios es, ahora con esto de los virus, Dios es como un virus. Cuando Dios está en alguien, siempre empieza a llegar a los demás. Y el círculo se va haciendo grande y cada vez más grande. Entonces, no le tengan miedo a Dios. Dios es todo amor. ¿Sí? Si le dicen que sí, va a cambiar su vida. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista, charla, que después seguiremos platicando de todos los temas, y lo único que les invito yo a decirle un sí a Dios, un sí, un ratito a llegar al Santísimo y platicar, porque créanme que los más apremiados van a ser ustedes, porque de verdad Dios, Jesús no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Él está ahí esperando a que nosotros lleguemos a pedirle su consejo, a platicarle, a desahogarnos, a sonreír, a mil cosas. Entonces les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este programa. Seguiremos aquí fastidiando a mi buen amigo, que ya puedo decir que es mi
amigo, porque parece que platicando antes de la entrevista pareciera que ya lo hubiera conocido de tiempo. Así sucede. Así sucede. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Yadi que nos hizo posible.